En el año 356 a.C., en la ciudad de Pella, la dinastía de los Argeadas trae al mundo a Alejandro. Su llegada se escribe entre rumores y augurios. Algunos cronistas hablan de sueños de su madre, otras voces de señales celestes. La historia, la real y la narrada, comienza ahí, con una vida destinada a colisionar con el destino de naciones. Cuando Alejandro nace, su padre, Felipe, ya ha tomado una senda de reformas y conquistas. Felipe II, que subió al trono en el año 359 a.C., convirtió a Macedonia de un reino periférico en una maquinaria militar y política. Fueron sus manos las que forjaron la falange con zarizas más largas, las que organizaron la caballería de los compañeros y las que sometieron tribus para abrir una base al futuro impulso oriental. Olimpia, la madre, es tanto influencia como misterio. Procedente de Epiro, con sus propios mitos y exigencias, instala en Alejandro una conciencia distinta, la idea de linaje heroico. Entre rituales y cánticos, se define la imagen del príncipe como descendiente de héroes, una combinación de política y mitología que acompañará cada acto público y privado de su vida. La historia de Bucéfalos no es solo anécdota, es lección sobre carácter. A la edad de 12 años, hacia el año 344 a.C., Alejandro doma un caballo que nadie puede controlar. Ese gesto no es solo valentía juvenil, es la primera escena pública que anuncia el temple del futuro general. Calma ante lo indomable, capacidad para ver lo que otros no ven. A partir del año 343 a.C., llega a la vida de Alejandro un maestro que marcará su visión del mundo, Aristóteles. Durante años, en Miesa, el joven recibe lecciones de filosofía, botánica, medicina y literatura. No solo aprende a pensar, aprende a mirar la naturaleza y a leer la historia helénica. De los poemas homéricos heredará una imagen del heroísmo, de la lógica, la idea de gobernar el saber y la guerra. La educación del príncipe no es solo intelectual. Su crecimiento transcurre entre el hierro y el barro. Bajo el cetro de Felipe, Alejandro aprende la táctica, monta la caballería, domina la maniobra de la falange y entiende la logística. Todos los elementos que luego permitirán campañas impensables son moldeados en aquellas jornadas de sol y polvo. En el año 338 a.C., frente a los atenienses y tebanos, la historia de Grecia cambia de rumbo. Alejandro, aún muy joven, se destaca en Queronea. Su carga con la caballería muestra no solo habilidad, sino la audacia que lo define. Combatir, abrir brechas, aprovechar el flanco. Es la primera vez que las crónicas llaman su nombre ante los siglos. Mientras Alejandro madura, Felipe teje una red de alianzas a fuerza de matrimonios dinásticos. El palacio se convierte en un tablero donde lo personal y lo político se confunden. Olimpia, protectora feroz, mira con recelo estas maniobras. Las tensiones internas, celos, sospechas, intrigas se multiplican. Ser heredero no es solo derecho dinástico, es luchar contra el artificio del poder. En distintos momentos, Felipe deja a Alejandro como regente en ausencia. Son pruebas de gobierno reales. Ordenar tributos, pacificar tribus, recibir embajadas. No son ejercicios, son ensayos para la corona. Alejandro aprende que mandar exige rapidez, justicia y la capacidad de intimidar sin perder la lealtad de las tropas. En el año 336 a.C., durante las festividades reales en Aigai, Felipe II cae asesinado. El palacio estalla en confusión, voces enloquecidas, espadas desenfundadas, conspiraciones que salen a la luz. La muerte del rey no es solo tragedia familiar, es cruce de caminos para Macedonia y para Alejandro. El trono queda vacío y la pregunta es brutal: ¿quién tendrá la fuerza para agarrarlo? Alejandro no titubea. En cuestión de días, con una mezcla de audacia y cálculo, se presenta ante la tropa, asegura apoyos, reprime conspiraciones y reclama la corona. Tiene apenas 20 años, pero actúa con la determinación de quien sabe que la legitimidad se forja en la oportunidad y la decisión. Para evitar que la muerte de Felipe desate una fractura helénica, Alejandro se mueve con rapidez. En el año 335 a.C., ante la rebelión de Tebas, impone un castigo ejemplar. La ciudad es arrasada, y parte de sus habitantes vendidos como esclavos. La lección es explícita. Un rey joven puede ser temido, y por tanto,
respetado. Con Macedonia unificada bajo su cetro, la nueva pregunta que ocupa la cabeza del joven monarca no es solo conservar lo heredado. Un proyecto mayor idea que su padre acarició y que él ya comienza a asumir, aparece en el horizonte. Una campaña contra el imperio persa, cruzar al Asia de los grandes reinos y fundar una hegemonía helénica. Es la ambición que convertirá a Alejandro en Alejandro Magno. Alejandro alimenta su autoridad no solo con armas, sino con mito. Se proclama descendiente de Heracles, se identifica con Aquiles. Esa mezcla de genealogía sagrada y epopeya le da una dimensión simbólica. Sus campañas no serán mero botín, serán epopeya, y su reinado, si triunfa, será la fusión de lo humano y lo legendario. No es una empresa íntima, requiere logística, reclutamiento, pagos. Alejandro hereda un ejército profesional, probado y modificado por Felipe, y ahora debe transformarlo en herramienta de conquista continental. La economía, la diplomacia y la guerra se alinean en una maquinaria que está a punto de ponerse en marcha. Convicciones sociales y políticas aseguran el trono. La decisión más arriesgada está tomada. En pocos años, en el año 334 a.C., Alejandro cruzará el Helesponto. Pero antes debe demostrar que un joven rey puede gobernar ejércitos, conciliar ciudades griegas y, sobre todo, gobernar su propio destino. ¿Podrá transformar la venganza y la ambición en un imperio que perdure más allá de su nombre? En la primavera del año 334 a.C., Alejandro emprende el salto que cambiará la historia. Con un ejército de más de 30.000 hombres y 5.000 jinetes, cruza el Helesponto. No lo hace como simple invasor, lo hace como heredero de los griegos que, un siglo antes, habían sufrido las guerras médicas. El joven rey se proclama vengador de la ofensa persa. Al pisar suelo asiático, su primer acto no es militar, sino simbólico. En Troya, ofrece sacrificios a los héroes homéricos. Sobre la tumba de Aquiles coloca una corona, declarándose su heredero espiritual. Sus soldados observan, comprendiendo que no marchan solo bajo un rey, marchan bajo alguien que se cree elegido por los dioses. El imperio persa, gobernado por Darío III, se extiende desde las costas del Egeo hasta las montañas de la India. Más que un reino, es un mosaico de pueblos, lenguas y religiones. Pero su inmensidad también es su fragilidad. Sátrapas que compiten entre sí, nobles que conspiran en palacio, regiones que obedecen más por conveniencia que por lealtad. Apenas meses después del cruce, Alejandro enfrenta su primera gran prueba, la batalla del Gránico, en mayo del año 334 a.C. Los persas lo esperan al otro lado del río, confiados en que el terreno les da ventaja. Contra los consejos de sus generales, Alejandro ordena la carga. Con lanza en mano, lidera a su caballería en primera línea. El choque es brutal, pero su audacia rompe la resistencia. La primera victoria contra el imperio ha sido conquistada. En medio del combate, un hacha persa golpea su cabeza. La herida casi lo mata, pero Alejandro no retrocede. Sus compañeros lo salvan en el último instante. Este momento refuerza el mito. El rey no solo dirige, combate como uno más, arriesga su vida junto a los soldados. La lealtad hacia él se multiplica. Tras la victoria, Asia Menor se abre como un libro. Ciudades griegas, sometidas por los persas durante décadas, lo reciben como libertador. Alejandro no saquea, restituye democracias, protege templos y establece guarniciones. Su política es clara: presentarse como defensor de la libertad helénica frente a la tiranía oriental. Pero no todo es rendición. En Halicarnaso, ciudad fortificada y defendida por los mejores ingenieros del imperio, Alejandro enfrenta meses de asedio. El ruido de arietes golpeando puertas se mezcla con el humo de incendios. Finalmente, la resistencia es vencida. La campaña avanza, aunque queda claro que no todo será victoria rápida. Durante el invierno del año 333 a.C., en Gordio, Alejandro se enfrenta al famoso nudo gordiano. La profecía decía que quien lo desatara conquistaría Asia. Ante la imposibilidad de soltarlo, el joven rey corta el nudo con un golpe de espada. No importa el método, lo que importa es el mensaje. Para Alejandro, los límites no existen. Tras el Gránico y la toma de Asia Menor, su prestigio se expande. Tropas enemigas comienzan a desertar.
En los mercados de Mileto y Éfeso, comerciantes hablan de un joven rey invencible. La propaganda se extiende más rápido que sus tropas. En la corte persa, el nombre de Alejandro ya no es desconocido. Darío III comprende que el enemigo no es un príncipe cualquiera, es un conquistador con ambición ilimitada. El imperio se prepara para enfrentarlo con toda su fuerza. Alejandro, consciente de que su enemigo es enorme, organiza sus ejércitos con disciplina implacable. Los macedonios, los griegos aliados y los mercenarios forman una máquina de guerra que pronto será puesta a prueba en la mayor batalla de sus vidas. En el año 333 a.C., Alejandro avanza hacia el sur. Al otro lado, Darío III reúne un ejército gigantesco. El destino los llevará a enfrentarse en las llanuras de Isos, un lugar que pasará a la historia como el escenario donde Oriente y Occidente chocaron de frente. Alejandro ha vencido en el río Gránico, ha liberado ciudades y cortado el nudo del destino, pero ahora enfrentará al gran rey en persona, con decenas de miles de soldados contra él. La pregunta es inevitable: ¿puede un joven de 20 años desafiar a un imperio que domina medio mundo? En el otoño del año 333 a.C., Alejandro se enfrenta a su mayor desafío. Frente a él, no hay sátrapas ni mercenarios. Está el mismísimo Darío III, con un ejército inmenso. El destino ha señalado un campo estrecho en Isos, donde las montañas y el mar encierran a los contendientes en un duelo inevitable. Darío III trae consigo más de 100.000 hombres, según las crónicas. Una coalición de pueblos diversos, medos, babilonios, armenios, escitas, todos bajo su bandera. Al frente, la Guardia Real de los Inmortales. La magnitud es apabullante, la confianza absoluta. Con apenas 30.000 infantes y 5.000 jinetes, Alejandro sabe que la inferioridad numérica es abismal. Pero su discurso incendia a las tropas. Soldados, no peleamos por Macedonia, sino por toda Grecia. Peleamos no solo por la victoria, sino por la gloria eterna. Las voces se alzan, un rugido de acero y voluntad. La suerte se inclina hacia los macedonios. La estrechez del valle impide que la superioridad numérica persa despliegue todo su poder. Donde Darío ve un ejército invencible, Alejandro ve una oportunidad de oro. El choque resuena como un trueno. La falange avanza firme, abriendo paso con precisión. La caballería persa intenta flanquear, pero Alejandro responde con la caballería de los compañeros, que carga con furia. En el punto decisivo de la batalla, Alejandro detecta la ubicación de Darío. Con un movimiento osado, concentra sus fuerzas hacia el centro enemigo, apuntando directamente al corazón, el propio gran rey. Al ver a la caballería macedonia acercarse, Darío pierde los nervios. Abandona su carro y huye hacia el interior, dejando tras de sí el estandarte real, su arco y a su familia. La retirada del rey desmoraliza a todo el ejército persa. La magnitud de la derrota es devastadora. Lo que comenzó como un despliegue de poder imperial, termina en humillación. Alejandro, en cambio, emerge como héroe invencible. Entre los prisioneros se encuentra la familia de Darío. Lejos de tratarlos como cautivos, Alejandro los honra con respeto. Este gesto multiplica su prestigio. No solo es un conquistador, es un rey que sabe dominar la violencia y mostrar clemencia. Tras Isos, el control del Mediterráneo oriental se tambalea. Ciudades que antes obedecían a Persia, ahora cambian de bando. Alejandro avanza por Siria y Fenicia, sumando puertos y flotas a su causa. Pero un obstáculo se alza: la ciudad de Tiro, inexpugnable sobre una isla. Alejandro comprende que debe conquistarla para asegurar su dominio marítimo. Se avecina uno de los asedios más legendarios de la antigüedad. El joven rey ya no se ve a sí mismo como simple sucesor de Macedonia. Empieza a creerse instrumento de los dioses, un elegido destinado a forjar un mundo nuevo. Alejandro ha vencido al gran rey en Isos, ha hecho temblar al imperio más poderoso del mundo, pero para consolidar su dominio sobre el Mediterráneo, deberá enfrentar la fortaleza que jamás ha caído: Tiro. El asedio pondrá a prueba no solo su genio militar, sino la paciencia de sus hombres y la resistencia de su voluntad. Tras la victoria en Isos, Alejandro dirige su mirada hacia Tiro. Esta ciudad fenicia, asentada sobre una isla a casi 1 kilómetro de la costa,
es la fortaleza naval más orgullosa del Mediterráneo. Quien controle Tiro, controla el mar. Pero conquistarla parece imposible. Los tirios rechazan la rendición. Confiados en sus murallas y en su flota, creen que Alejandro no podrá tocarles. No entienden que para el joven rey, lo imposible no existe. Alejandro ordena la construcción de un dique colosal, una calzada de piedra y madera que conecte la isla con el continente. Es una obra titánica, levantada bajo fuego de catapultas y flechas. Día tras día, el mar reclama lo que los hombres construyen. Día tras día, los macedonios insisten. Los tirios no se quedan quietos. Con su superioridad naval, incendian torres de asedio, hunden plataformas, matan a cientos de obreros. La lucha se vuelve tanto una guerra de ingenieros como una guerra de ejércitos. La creatividad se vuelve su mejor arma. Lo que parecía una muralla intocable empieza a tambalearse. La imagen del joven rey no es solo la de un guerrero, sino la de un visionario de la ingeniería militar. Tras 7 meses de asedio, la brecha se abre. El ejército irrumpe en la ciudad. La batalla dentro de Tiro es brutal, calle por calle, casa por casa. La resistencia es feroz, pero la victoria macedonia es inevitable. Alejandro ordena una represión dura. Miles de tirios mueren en combate, otros son vendidos como esclavos. El mensaje es claro: ninguna fortaleza está a salvo, ninguna ciudad puede desafiarlo sin pagar el precio. Tras Tiro, el camino lo lleva hacia Egipto. Allí, en el oasis de Siwa, consulta al oráculo de Amón. En la penumbra del templo, los sacerdotes lo reciben como hijo de Zeus Amón. La divinidad empieza a mezclarse con la corona. Egipto lo recibe como libertador. Cansados del dominio persa, lo proclaman faraón. En las tierras del Nilo, Alejandro no es un invasor, es un redentor que devuelve prestigio a los templos y honra a los dioses locales. En la desembocadura del Nilo, Alejandro funda una nueva ciudad, Alejandría, un puerto para unir Grecia y Egipto, un faro para el comercio, la ciencia y la cultura. Con este acto, comienza a construir no solo un imperio militar, sino un imperio cultural. Con Egipto asegurado, sus ojos vuelven a Oriente. El gran rey Darío aún reina en Persia. El verdadero corazón del imperio todavía late. Y Alejandro no se conformará hasta enfrentarlo nuevamente. Tras la caída de Tiro y su coronación en Egipto, Alejandro ya no es solo un rey, es un faraón, un elegido divino, un conquistador que mezcla culturas bajo su nombre. Pero en el corazón de Asia, un imperio entero lo espera. La batalla decisiva aún no ha llegado. Se librará en Gaugamela. Tras la conquista de Egipto, Alejandro se dirige hacia el este. Es el año 331 a.C. Su destino, la vasta Mesopotamia, el corazón del imperio persa. Allí, Darío III prepara la batalla que decidirá el futuro del mundo antiguo. Frente a Alejandro, Darío reúne un ejército colosal, posiblemente más de 200.000 hombres, con caballería, carros y elefantes. En contraste, los macedonios apenas suman 40.000. Una vez más, la batalla no será entre números, sino entre estrategia. Darío escoge el campo de batalla, una llanura inmensa cerca de la aldea de Gaugamela. Aquí, sus carros de guerra podrán desplegar todo su poder. Pero lo que para los persas es ventaja, para Alejandro se convierte en oportunidad. La noche antes del combate, los macedonios duermen tranquilos. Los persas, en cambio, velan armas inquietos. La confianza del joven rey se contagia a sus hombres. La batalla que viene no es solo por la victoria, sino por la gloria eterna. El amanecer del 1 de octubre del año 331 a.C. marca el inicio del combate. Dos mundos se enfrentan: Oriente contra Occidente, tradición contra innovación, un imperio contra un conquistador. Alejandro ejecuta su plan maestro, un movimiento oblicuo que provoca que los persas extiendan sus filas y abran un hueco en el centro. Es un juego de paciencia y cálculo. Lo que Darío había planeado como golpe decisivo se convierte en caos. Los carros, en vez de destruir, se desarman en el choque contra la disciplina macedonia. Con un solo movimiento, Alejandro atraviesa el corazón del ejército enemigo. La línea persa, tan vasta como imponente, empieza a quebrarse. La retirada del rey es el final moral de la batalla. Sin su líder, el ejército persa, por numeroso que sea, pierde toda cohesión. Lo que sigue es una masacre. Gaugamela no es solo una victoria. Es la caída definitiva del imperio persa.
Desde ese día, Alejandro se convierte en el amo indiscutido de Asia. Tras la batalla, Alejandro entra en Babilonia, la ciudad de las maravillas. Lo recibe no como invasor, sino como rey legítimo. El mundo conocido comienza a inclinarse ante él. En Persépolis, la capital ceremonial del imperio, Alejandro asume el manto de Darío. Pero pronto la tensión cultural, la convivencia entre griegos y persas, comenzará a marcar un nuevo capítulo de su reinado. Ha conquistado el mayor imperio de la tierra. Pero ¿es aún un rey macedonio, o empieza a convertirse en algo más, en un nuevo dios del oriente? Tras Gaugamela y la caída de Persépolis, Alejandro no solo es el heredero del trono persa, ahora es dueño de un imperio que se extiende desde el Egeo hasta Mesopotamia. Pero su ambición no conoce límites. Su destino lo empuja más allá del horizonte. Darío aún vive, huyendo hacia el este en busca de apoyo. Alejandro lo persigue con rapidez, decidido a capturarlo. Pero en el verano del año 330 a.C., en una llanura de Bactria, el gran rey es traicionado por sus propios sátrapas, asesinado antes de caer en manos de su enemigo. Alejandro, al encontrarlo muerto, se inclina sobre Darío, lo cubre con su manto real y ordena funerales dignos de un rey. No celebra la caída de su adversario, la honra. El conquistador macedonio empieza a convertirse en algo más, el sucesor legítimo de Persia. Pero el este no se entrega fácilmente. En Bactria y Sogdiana, Alejandro enfrenta una resistencia feroz. No son ejércitos organizados, sino guerrillas ágiles que conocen cada valle y cada cueva. Su avance se convierte en una guerra lenta, sangrienta y agotadora. Para consolidar su poder, Alejandro comienza a mezclar mundos. Se casa con Roxana, hija de un noble bactriano. Ya no es solo el rey de los macedonios, se presenta como puente entre Grecia y Persia. Se autoproclama rey de reyes, título persa por excelencia. Algunos de sus hombres lo miran con recelo. El hijo de Filipo ahora se sienta en el trono de Darío, con atuendos orientales, mezclando diademas griegas con símbolos persas. El conquistador se transforma en emperador universal. Sus soldados, orgullosos macedonios, empiezan a desconfiar. Lo acusan de olvidar sus raíces, de buscar adoración divina, de convertirse en un persa más. La lealtad, hasta entonces inquebrantable, empieza a resquebrajarse. Filotas, uno de sus más cercanos oficiales, es acusado de conspirar contra él. Bajo tortura confiesa. Alejandro lo condena a muerte. Poco después, ordena la ejecución de su propio padre, Parmenión, veterano y amigo leal de su padre Filipo. El ejército queda en shock. La paranoia del rey empieza a cobrar víctimas. Incluso en medio del conflicto, Alejandro sigue construyendo. Funda nuevas ciudades llamadas Alejandría, enclaves que funcionarán como puntos de control y centros de intercambio cultural. Cada ciudad es un faro de helenización en tierras lejanas. Espitamenes, caudillo local, casi logra derrotarlo. Es la primera vez que Alejandro siente la fragilidad de su poder. Pero con paciencia y alianzas estratégicas, el macedonio logra eliminar a su enemigo. Las victorias lo alimentan, pero también su ambición de ser más que un rey. Empieza a verse como hijo de Zeus, destinado no solo a conquistar, sino a gobernar como un ser divino. Tras someter Asia Central, Alejandro no se detiene. Sus ojos miran hacia el este, hacia la misteriosa India, tierra de elefantes, reinos exóticos y batallas aún más grandes. Alejandro ya no es solo un rey macedonio ni un faraón egipcio. Ahora es rey de reyes, heredero de Persia, esposo de una princesa oriental, amo de Asia Central. Pero en el horizonte lo espera un desafío aún mayor, los reinos de la India. Allí descubrirá no solo nuevos enemigos, sino también los límites de la resistencia humana. En el año 327 a.C., Alejandro lleva a su ejército a través del Hindu Kush. La marcha es brutal. Hambre, frío y fatiga diezman a sus hombres. Pero más allá de las montañas se abre un mundo nuevo. La India, tierra de riquezas, mitos y reinos poderosos. Los macedonios se maravillan y temen a la vez. En estas tierras, los ejércitos no se parecen a nada que hayan enfrentado. Los elefantes de guerra, bestias enormes recubiertas de armaduras, simbolizan un poder desconocido para los griegos. No todos son reyes y tratados.
Los pueblos locales, reacios a rendirse, hostigan al ejército. Alejandro aprende que la India no es un territorio fácil de someter. Cada aldea puede convertirse en un campo de batalla. Algunos príncipes, como Taxiles, ven en Alejandro un aliado para enfrentar a rivales. La diplomacia y el oro abren caminos que la espada sola no podría trazar. Pero no todos estarán dispuestos a inclinarse. En el verano del año 326 a.C., en el río Hidaspes, Alejandro enfrenta a su enemigo más temible, el rey Poros. La batalla que está por comenzar marcará uno de los momentos más épicos de su carrera. La audacia vuelve a ser su mejor arma. Poros cree que Alejandro aún descansa, pero en realidad el macedonio ya está en su retaguardia, preparando la emboscada. La lucha comienza feroz. Pero lo que realmente aterroriza a los macedonios es lo que aparece después. Una línea de elefantes de guerra avanzando hacia ellos como una muralla viviente. Los elefantes siembran el pánico, sus colmillos enjaezados, sus jinetes disparando flechas desde lo alto, convierten el campo en un infierno. Pero Alejandro mantiene la calma. Sus falanges abren corredores, rodean a los elefantes y los atacan desde los flancos. Dos mundos colisionan: el poder ancestral de la India y la ambición universal de Macedonia. El enfrentamiento no es solo físico, sino simbólico. Tras horas de combate, la disciplina macedonia prevalece. Poros es derrotado, pero no humillado. Admirado por su valentía, Alejandro lo perdona y lo devuelve como rey vasallo. La victoria consolida su leyenda, pero también muestra los límites del poder. Cada triunfo cobra un precio en vidas. Tras el Hidaspes, Alejandro desea seguir más al este, hacia el Ganges. Pero sus hombres, tras años de campañas interminables, dicen basta. El rey por primera vez debe ceder. El límite de su imperio no es geográfico, sino humano. El regreso hacia Occidente no es triunfal. Es un descenso lleno de dolor y muerte. Lo que comenzó como un sueño de conquista, se convierte en una marcha de resistencia contra la naturaleza y el cansancio. Tras la gloria en el Hidaspes y el motín en el Lifasis, el conquistador regresa, pero ya no es el mismo. La semilla de su leyenda está sembrada, pero también lo está la fragilidad de su ambición. Y pronto, en Babilonia, su destino lo alcanzará. El regreso desde la India no es un desfile victorioso. Es una prueba de resistencia. En el desierto de Gedrosia, Alejandro pierde más hombres que en cualquier batalla. El precio de la gloria se mide ahora en silencio, fatiga y muerte. Pese a la tragedia, el conquistador no se detiene. Sueña con unificar su imperio, con crear un mundo nuevo donde Oriente y Occidente convivan bajo una sola corona. Alejandría en Egipto ya es un símbolo de ese sueño, pero planea muchas más. En la ciudad de Susa, Alejandro organiza bodas colectivas. Él mismo se casa con Estatira, hija de Darío. Busca unir a griegos y persas en una sola familia. Pero para muchos macedonios es una traición a sus costumbres. Consciente del cansancio de su ejército, Alejandro permite que miles de veteranos regresen a sus hogares. Es un gesto de gratitud, pero también una señal de que el conquistador empieza a perder el control de sus hombres. Aún debilitado, planea nuevas campañas: conquistar Arabia, dominar las rutas del incienso, abrir el comercio hasta el Mar Rojo. Su ambición sigue intacta, como si la historia nunca fuera suficiente. En el año 323 a.C., Alejandro regresa a Babilonia. Es recibido como un dios viviente. La ciudad más legendaria del mundo se convierte en el escenario de su último acto. Los augures leen señales de desgracia. Dicen que la entrada de Alejandro en Babilonia será su ruina. El rey escucha, pero no retrocede. Nunca lo ha hecho. Días después de un banquete, el conquistador cae enfermo. La fiebre lo consume, su cuerpo se debilita. Algunos dicen que fue malaria, otros envenenamiento. Lo cierto es que el hombre más poderoso del mundo yace indefenso. Su respuesta, ambigua y terrible, se convertirá en maldición. Al más fuerte. Con esas palabras, condena a su imperio a fragmentarse en luchas fratricidas. El 13 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno muere en Babilonia. Tenía apenas 32 años. Un hombre que conquistó medio mundo, apagado en la flor de la vida. Aunque su imperio se deshizo pronto,
su visión sobrevivió. El helenismo, esa mezcla de lo griego con lo oriental, marcó el arte, la ciencia, la filosofía y la política durante siglos. La huella de Alejandro se extendió más allá de sus conquistas. Alejandro no dejó herederos claros, pero dejó un mundo transformado. Su vida fue breve como una llamarada, pero suficiente para encender una civilización entera. Un rey, un conquistador, un visionario, y quizá, como él mismo creyó, un dios entre los hombres.